Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Mi nombre es Ruth Pizarro y hoy te quiero invitar a hablar de cómo la tecnología está afectando la atención sanitaria. Es por eso que hoy nos acompaña un experto, tal como lo decíamos en la intro anterior. Está en el ranking de los 150 LinkedIn Health Tech Exponential, organizado por el Exponential Health Tech del ranking de las personas que están aplicando las distintas tecnologías exponenciales para mejorar la salud de las personas en todo el mundo. Y sin más, voy a dejar aquí al micrófono para que nos salude al gran profe Paulo Villarroel Tapia, enfermero y fundador de Open Salud Lab. Faltó la cortina de aplausos para el profe. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar, porque este es un tema que nos afecta a todos, porque estemos o no estemos, ¿cierto?, en el rubro de la salud, siempre tenemos algún familiar, nosotros, y por alguna eventualidad de la vida, queramos o no, siempre tenemos que estar en contacto con los profesionales de la salud como tú. Y por eso, para inspirar, ¿cierto?, en este capítulo de Pasaporte Digital, para la gente que no tiene como yo el placer de conocerte, por favor, Pablo, cuéntanos un poquito de ¿qué te llevó a estudiar enfermería, cierto? ¿Cómo ha sido tu camino como enfermero? ¿Cómo empezaste en la ciencia de datos? ¿Y qué te llevó, obviamente, a fundar Open Salud Lab? Así que el micrófono todo suyo, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, de profesión soy enfermero. Ya tengo, no sé, como 18 años más o menos de egresado, ya tengo mis añitos. Eh, y ahora, mi perfil es un poco extraño en general porque de alguna forma las cosas que he ido trabajando, las circunstancias que me ha tocado, me han ido llevando como al lado, no necesariamente de la tecnología como tal, que es lo que ahora como estoy más metido, pero sino que es tratar de resolver problemas. Y al principio cuando tocaban práctica o los primeros trabajos, estaban siempre estas cosas que hay que resolver problemas, que hay situaciones particulares, que a veces se escapan de la capacidad de uno para hacerla. Y lo que pasaba es que en ese momento a veces uno no tenía mucho acceso a información, a conocimiento, a personas, a experiencia. Entonces al final uno se quedaba como dándole vuelta al tema sin necesariamente poder resolverlo. De hecho, en esos años, no tan antiguo, pero fue como uno de los motivos que hizo este clic en mi cabeza de poder generar este laboratorio de innovación abierta, Open Salud Lab, que la idea es poder conectar a personas de tal forma de que las personas que tengan problemas, o los funcionarios o a las personas que entregan servicios de sanitario, puedan tener acceso a una red de contacto, a experiencia, a conocimiento, a mentoreo, coaching de otras personas, para que no se queden encerrados con sus problemas y en definitiva los puedan resolver, por un lado, y además puedan aprender cómo resolverlo, puedan adquirirse estas competencias de tal forma que puedan por sí mismos después empezar a generar como sus propias soluciones. Entonces en ese camino me empecé a ir más por el lado, obviamente siempre trabajando, no siempre, pero gran parte en el sector público, sigo siendo funcionario público actualmente, pero tengo varios roles como que están asociados a ciencia de datos, análisis de datos, en otros temas como de atención ambulatoria. Y además como de emprendimiento e innovación que uno tiene que ver con Open Salud Lab y otro proyecto que nació hace poquito que se llama NIT, que es Nursing Tech, que tiene que ver con introducir tecnología en particular a enfermería. Así que ese ha sido como mi rol un poco extraño en el último tiempo, de moverme un poco hacia el lado más de tecnología y resolver problemas, utilizando esta herramienta y diseño de servicio y otros elementos más para resolver en general problemáticas que yo creo que son de gran impacto el poder lograr resolverla, digamos, como en la salud, digamos. Yo creo que es fundamental, querido Paulo, porque hay que entender que la vocación de enfermería es una vocación de cuidado, de servicio. Entonces, es tener un espectro distinto y además tú enseñas, porque por eso yo cariñosamente le decimos profe Paulo dentro de la academia, ¿cierto? De todo lo que es Open Salud Lab. Porque Paulo tiene la capacidad de poder ir enseñando su conocimiento y es por eso que
es muy importante, entrando ya de lleno al tema que nos convoca hoy, de cómo la tecnología está cambiando el empleo, ¿cierto? Y los tipos de roles, porque tal como lo mencionabas tú, eres enfermero, pero estás con un montón de información y atento. De hecho, para que la gente sepa, durante la pandemia, en este grupo que ustedes pueden ir a la página, ¿cierto?, de opensaludlab.org y te puedes hacer miembro. Ahí Paulo sacaba sus propias estadísticas, incluso llegó un personaje muy reconocido, ¿cierto?, en el mundo de las estadísticas y a nivel de gobierno, que también decía, oye, y ahí uno se empieza a dar cuenta de que los números, ¿cierto?, la realidad de los datos está muy ligada al día a día y que eso es fundamental aplicarlo en la tecnología. Entonces, profe, cuéntenos un poco en ese aspecto cuál es su visión de cómo están cambiando los empleos, ¿cierto?, y los tipos de errores que hay en la salud. Ujú. Sí, efectivamente yo creo que la tecnología está en todo actualmente. A veces uno no se da cuenta, pero el utilizar el teléfono hasta la tecnología, cuando uno abre YouTube y YouTube te recomienda videos, ahí detrás hay un algoritmo dando vuelta que te está colocando videos para que tú los veas. TikTok es súper... te conoce más TikTok probablemente que tu familia. Y están ahí detrás, aunque uno no quiera, digamos, asumirlo o pensar en ello, están ahí detrás afectando tu vida. Y básicamente eso, hay como dos caminos. O uno se queda así como pensando esto, ya esto no es, así como un poco medio negacionista y tratar de seguir por su lado. O derechamente subirse al barco, porque te van a subir o te subes por ti mismo. En general tratar de que uno se suba mismo para que no sea tan trágico, digamos, ese paso. Pero subirse a ese barco pasa fundamentalmente por entender cómo es la tecnología, no ser, o sea, ser consciente de lo que está detrás. Por eso es importante el tema de la formación, conocer lo que está detrás, entender. Yo creo que el de entender cómo ocurren las cosas, cómo, en este caso de las distintas plataformas, cómo hay algoritmos detrás, cómo entenderlos cómo funcionan. Yo creo que eso nos da cierta libertad de poder tomar decisiones y sentirnos un poquito más tranquilos que lo que está ocurriendo y que no nos lleve la ola para cualquier parte, sino que en realidad podamos, en cierto sentido, aprovechar la tecnología en nuestro beneficio. No solo personal, sino que me refiero como sociedad. Y en salud en particular, hemos visto en los últimos años, probablemente la pandemia fue un elemento que fue bien disruptivo desde el punto de vista de poder introducir tecnología que ya estaba previamente, pero lo puso como en un peldaño un poquito más visible respecto a poder tener la cantidad de volumen de datos, de información, de niveles de comunicación y otros elementos que empezaron a colocar distintos niveles de tecnología. A mí me gusta todo el tema de los datos, de hecho soy programador y me dedico a temas de análisis de datos e inteligencia artificial, entonces eh, esos elementos en el último tiempo con distintos innovaciones desde el punto de vista tecnológico están generando cambios disruptivos que yo creo que hay que tomarlo. Y en el caso del empleo, es lo que pasa, lo que comentaba, que no hay que quedarse ahí como esperando, sino que también está este como miedo a veces de que nos van a reemplazar las máquinas, entonces nos van a desvincular a todos y vamos a ser reemplazados por bot. Eso no va a ocurrir. Ese, puede que un grupo de menor calificación, puede que sí haya algún elemento. eh, pero en definitiva va a cambiar nuestra forma de hacer. O sea, nos va a permitir automatizar todas esas tareas que son a veces medias lateras de hacer, medias fome. Se las puede encargar, digamos, a la tecnología para que la haga y uno se dedica, en vez de copiar y pegar o hacer cosas, dirigidamente a pensar, a darle un poquito más de vuelta a elementos un poquito más intelectuales, más que operativos directamente. Y por otro lado, la tecnología también ayuda en la salud a encontrar cosas que a veces no son evidentes en primera instancia. Entonces, a través de distintos algoritmos, de inteligencia artificial y otros elementos, uno puede encontrar señales o insights que son como así como manzanitas ahí dando vueltas que uno las puede tomar y encontrar cosas que son relevantes para poder generar soluciones o empezar a seguir caminos de investigación, por un lado. Y por otra parte, las personas necesitan capacitarse, necesitan entender lo que está ocurriendo, necesitan formarse, no necesariamente ser expertos, todos ser programadores, no es eso, pero sí necesitan comprender lo que está ocurriendo. Es como antes había que saber leer como para más o menos estar bien en la vida,
Ahora hay que entender la tecnología, digamos, para tener un buen pasar en la vida. Yo creo que es como la nueva alfabetización, conocer bien el tema de la tecnología. Tal cual, porque siempre somos analfabetos en algo, pero la alfabetización digital, tal como lo dices tú, nosotros, claro, hace 18 años ya estamos en carrera laboral, ¿no? Son 20 años de tecnología en que, lo hemos mencionado con otros invitados, nosotros somos de la generación que cuando estábamos en la universidad no todos teníamos celular y los celulares que habían eran funciones básicas, o sea, hablabas y como gran cosa el mensaje de texto. Lo mismo está pasando con el tema de las fichas, ¿cierto? De antes todos teníamos una ficha de esas como bibliográficas que uno veía lo normal y ahora la expectativa yo creo que de todos los usuarios es que, oye, yo pongo mi dedo y ¿por qué no tienes toda mi información? Entonces, el uso de la tecnología en este minuto, ¿cómo está afectando la parte sanitaria según lo que tú ves? O sea, la atención sanitaria, ¿la está mejorando, la está entorpeciendo? ¿En qué parte tú ves que estamos ahora, Paulo? A ver, yo creo que estamos. A ver, hay que abordarlo como de dos puntos de vista. Uno casi como Chile, como Latinoamérica, y si viviéramos en Estados Unidos, Alemania o Israel, tal vez sería distinto. Muy enfocar a Latinoamérica, Chile, que estamos igual en una distancia un poquito más allá de ese elemento. Eh, yo creo que la tecnología está siendo muy utilizada actualmente. Está como bien en boga. En general, hay muchas startups y empresas que están tratando de colocar eso, por una parte. Y la tecnología ayuda, yo creo que primero a escala. Eh, Porque antes para hacer como mucho, quizás llegar a muchos pacientes o muchas personas o empezar a tener soluciones por muchas partes, antes era todo más manual o más artesanal. En cambio la tecnología actualmente permite con un esfuerzo quizás menor que el anterior llegar a cientos y miles de personas más. Por tanto, tiene un elemento de escala importante. Por tanto, podemos llegar a niveles poblacionales más grandes. Eso yo creo que es un elemento importante con la tecnología. Y otra cosa importante, la tecnología lo que permite es aumentar la velocidad en que las soluciones se puedan implementar. Yo creo que la tecnología ayuda mucho a la idea que uno tiene en la cabeza, poder llevarla a algo concreto, ¿ya? Y además no solo algo concreto, sino que probarla o validar, digamos, con el usuario que uno está tratando de resolver ese problema. Eh, entonces la tecnología permite entonces escala, llegar a muchas más personas y por otro lado velocidad, por tanto no solo más gente, sino que o más cosas, sino que además más rápido. Pero también coloca otro elemento sobre la mesa que tiene que ver con elementos éticos. Porque básicamente el manejar datos, información sensible, particularmente en salud, o tomar decisiones que afecten la salud también. O sea, esta persona la atiendo porque mi algoritmo me dice que la tengo que atender, o no la atiendo, o la atiendo después, porque hay otro que mi algoritmo me dice que lo tengo que hacer antes. Entonces, esas decisiones de que la persona acceda o no acceda a un servicio, a un beneficio, o que mis datos viajen por canales que no sean seguros, la verdad es que yo creo que el gran desafío actualmente en el sector de los datos y salud, el tema del trato responsable y ético, digamos, de la información. Que es algo que no se ha tocado mucho, están todos como enfocados en la parte más técnica de generar estos algoritmos así como ChatGPT, que tú le escribes una pregunta y te responde así ultra bacán. Eh, pero también es importante la base detrás de, bueno, ¿qué está pasando con mis datos, con mi información? Estoy colocando mi root, mi diagnóstico. ¿Cómo el algoritmo está haciendo ahí? Entonces yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes que está actualmente desde el punto de vista de los datos en salud, que es el uso responsable y ético de la información. Bueno, justamente nosotros la semana pasada tuvimos el honor también de conversar con Francisca Yáñez, que lideró esta hoja de ruta de ciberseguridad, conversando justamente lo que mencionabas tú de la responsabilidad de los datos, algo que también aquí en Pasaporte Digital lo venimos conversando mucho, porque si uno se pone a pensar, uno dice, bueno, marketing, ciberseguridad, lo que pasa en salud, ¿qué tienen que ver? Todo. Porque el marketing es la forma en que yo entrego la información y yo te digo, oye, ven conmigo, ¿cierto? Y es donde yo deposito, porque una es la responsabilidad que yo tengo que dar, tal como dices tú, de la seguridad donde tú vas a poner los datos. Pero yo como usuario también tengo la responsabilidad de dónde voy a poner mis datos. Por eso Mm. también en las entidades gubernamentales
uno tiende a confiar, o sea, uno dice, bueno, es de gobierno, debe tener todo en orden, ¿cierto? Es lo más seguro a lo que debiese acceder, pensando en una lógica ecológica. Por lo mismo, según tú, ¿qué nos falta como Chile, ¿cierto? Como, digamos, a nivel de gobierno, no como sociedad, porque va más allá el tema de dar el salto en esta transformación digital, ¿cierto? Y en esta innovación de tecnología, porque yo creo que a todos, tal como lo mencionaste, a mí me encantaría que con mi dedito la ficha universal, usted sabe que ese tema sensible, eso es algo que todos quisiéramos decir, oye, donde sea en atención pública, primaria, privada, pública, que estén mis datos. ¿Podremos llegar a algún momento ahí, profe? Difícil pregunta. No sé si, no sé si se puede responder, pero a ver qué nos falta. Yo creo que faltan hartas cosas. Yo creo que primero falta creerse el cuento, un poquito. En general en Chile hay buena ciencia, hay buenos centros de investigación, hay buenos desarrollos tecnológicos, hay harto elementos que hacen pensar de que se están generando conocimientos importantes, no solo para Chile, sino que a nivel internacional. Eh, pero a veces eso también queda un poco muy de nicho, como la gente que lee papers o que está metido en la academia, como que los conoce, pero no llega, digamos, finalmente queda como en un proyecto de investigación y no llega directamente a las personas o a las instituciones que entregan esos servicios que pueden utilizar este, digamos, este nuevo conocimiento. Entonces, hay una, no sé si desvinculación, pero una lejanía, en cierto sentido, entre la academia e investigación y los avances científicos con los que están atendiendo a las pacientes, por llamarlo así. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay un tema importante de este, vinculación con el medio que tienen la universidad o los centros de investigación, de hacer trabajo conjunto y de poder generar interdisciplina y cosas que están ocurriendo en el laboratorio, comillas, estén, digamos, aplicándose en las personas. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento que falta, digamos, por una parte. Por otra parte, a ver, falta, uno podría decir que también falta dinero o recursos dirigidos a mejorar elementos tecnológicos. No elementos, no a comprar tecnología, sino que a generar instancias que permiten desarrollar tecnología. Y sí, probablemente sí, si uno tuviera 20.000 millones de dólares más, posiblemente podríamos estar en un mejor nivel, pero claro, la situación actual es difícil pensar en eso. Pero yo creo que sí faltan liderazgos desde el punto de vista de las instituciones, públicas y privadas en general, o a nivel de política pública, a nivel central, de decir, caminemos para allá, ¿ya? Porque también hay mucha rotación, como que el plan de transformación digital tiende a cambiar en la medida que hacemos votaciones cada 4 años por presidente. Y además los cargos de alta dirección pública duran 2 años, 2 años y medio en general, se mueven por otras condiciones que no necesariamente son nivel de desempeño. Entonces al final como que siempre se está como tratando de colocar sobre la mesa el problema o la solución, eh, pero todos lo tratan de hacer a su manera. Entonces al final como que cada 4 o 3 años estamos siempre partiendo y no tenemos como una decisión política completa de Estado de poder avanzar hacia eso. Y yo creo que el tercer elemento importante es que a ver, la tecnología ayuda a cristalizar, a que no se mueva mucho. O sea, si uno genera un elemento innovador, para que no dependa tanto de la persona, si uno lo envuelve de un elemento tecnológico, un software, una aplicación, un nuevo proceso, una automatización o lo que sea, la verdad es que esa innovación se cristaliza, es como que se fija y eso cambia la actividad. Yo creo que ese elemento de poder generar pequeños cambios, pero que sean sistemáticamente y metodológicamente pensados, tanto a nivel institucional como a nivel más macro, yo creo que también falta. Como que a veces se espera que haya la gran innovación, así como que venga Elon Musk básicamente a resolvernos nuestro problema, y que bueno, quizás pueda ocurrir, pero la solución probablemente ocurre más desde el terreno donde están ocurriendo las situaciones, donde está el contacto, digamos, con las personas que viven los problemas, entender bien la problemática y desde ese punto de vista de entender todo este proceso, decir, ok, aquí puedo incrustar tecnología para cristalizar estas mejoras. Yo creo que esa estructura de diseño de servicio, de análisis de proceso y de personas que sepan dónde colocar tecnología en esos elementos y que las personas además sepan utilizarla,
y participar del diseño. Yo creo que eso nos falta. Y yo creo que eso es como, eh, no sé si es cultural, pero hay que intencionarlo. Y eso es lo que yo creo que nos daría el gran paso de que nos expongamos cada vez más a elementos de estos pequeños cambios de actividad que en algún momento deberían generar algún cambio cultural que haga que digamos que el terreno sea más fértil para que cuando uno lance semillas en realidad crezcan y no queden las semillas sobre una carretera y botadas a pleno sol, digamos. Entonces, yo creo que esos elementos faltarían. Yo creo que eso se resume muy bien para los que quieran más información. Sigan al profe Paulo Villarroel en LinkedIn. Así que está súper entretenida la conversa, pero nos vamos a tener que ir a una pequeña pausa comercial y ustedes no se vayan a ninguna parte, que a la vuelta vamos a seguir hablando con el profe de cómo la tecnología está afectando la atención sanitaria. Ya volvemos. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com.